Muy buenos días. Les saludo con mucho agrado su amiga, servidora, Araceli César. Como siempre, con el gozo de poder compartir, la preciosa palabra de Dios. Y déjame hacerte una pregunta, a ti que eres cristiano, a ti que eres hijo de Dios. Cuando tú escuchas el llamado de Dios, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente? Te doy unos segunditos para que pienses. Cuando escuchas el llamado de Dios, ¿qué viene a tu mente? Fíjate que te cuento que por mucho tiempo, por muchos años, yo tuve muy en fuerte el asunto del llamado exclusivamente con el ministerio. Fíjate. Y no que sea malo, porque lo incluye. Pero por mucho tiempo también pensé que ese llamado era solamente para algunos. ¿Sí? Pero cuando traduces la palabra ministerio en su original, que es servicio, entonces incluye a todos los nacidos de nuevo. Entonces cuando te pregunto, ¿qué es para ti el llamado de Dios? Empieza a ampliarse la visión, ¿sí? Ya no es exclusivo de pastores y profetas, evangelistas, maestros. Los incluye, y al ratito hablamos un poquito más de esto, pero el llamado de Dios, los llamados de Dios. Entonces Dios me empieza a inquietar con ciertos temas, que en muchas ocasiones, saludos Esme, saludos Blanca, un gusto estar aquí en contacto. Cuando Dios me empieza a inquietar con un tema, ya sabes que obligadamente me voy a las escrituras, ¿verdad? Obligadamente es un decir, pero es un deleite. Y eso ha formado parte mucho de mi renovación mental, porque entonces alineo mis pensamientos, mis ideas, mis conceptos, mis opiniones acerca de lo que dice Dios y no el pensamiento humano, del mundo y menos del diablo. Entonces los llamados de Dios es nuestro tema. Los llamados de Dios son varios, ¿eh? Por lo menos en esta hora te voy a compartir 5 o 6. ¿Estás dispuesto? Porque tú estás incluido en ese llamado. Y vamos a iniciar con un precioso verso, que es Romanos 8:28. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. ¿Sí? Y yo digo que este es uno de los favoritos del pueblo también, ¿verdad? Es un texto muy conocido y es un texto muy citado. Pero déjame decirte que no es para todos. ¿Sí? No es como el dicho popular que dicen, no hay mal que por bien no venga. Bueno, lo están dejando ahí al aire, ¿no? En cuanto a los hijos de Dios, nos está llamando, este es uno de los llamados, ¿verdad? Para estar de acuerdo con su propósito. Entonces, amado, amada, aunque seas hijo, si no vives de acuerdo con su propósito y no lo amas con todo el corazón, obvio que no todas las cosas van a ser para tu bien. Que el Señor va a estar, que va a traer una bendición, definitivamente. Pero no uses este verso de pretexto como para justificar andar en desobediencia, andar en pecado, andar en rebelión, y luego pretender que la Biblia dice que todo obra para bien, pero hay las dos condiciones. Amar al Señor y aceptar su llamado. En este caso es el llamado a vivir conforme a su propósito. ¿Sí? Son para aquellos que no solamente escuchan el llamado, sino que lo aceptan. No estoy hablando de Jesús, estoy hablando del llamado a ser servidores. Y tiene que ser definitivamente de acuerdo con la preciosa palabra de Dios. Te decía al principio que cuando oyes acerca del llamado de Dios, ¿qué pensabas, no? Y yo, tristemente, en la iglesia donde yo conozco a Cristo y crezco, maduro de años, no ni espiritual ni emocionalmente, pero sí de años, y nunca escuché un mensaje que hablara de esto, ¿no? Entonces siempre el Señor llamó a fulano, ¿verdad? Y era dos opciones, o lo llamó a su presencia o lo llamó al ministerio. Entonces yo fui a aprender en el seminario lo que pienso que debía haber aprendido en la iglesia del Señor.
Y entonces dije, no todos van a venir al seminario. En el seminario llegamos a ser como 100 alumnos. Cuando estuvimos mi esposo y yo, allá en Lomas Verdes, éramos alrededor de 100 alumnos. Bajaba poquito, subía poquito. Pero, ¿qué se compara eso con los millones de habitantes que hay simplemente en la Ciudad de México, no? Entonces, la Biblia nos habla de varios llamados. Y es a donde te quiero llevar, porque no quiero hablar por hablar, sino hablar lo que dice la palabra de Dios. Estos llamados son para responder y expresar en el diario vivir. Subraya esto, por favor. En el diario vivir, ¿sí? Esto no es para reuniones de iglesia tan solo, o para congresos y retiros tan solo. Esto es para que nosotros podamos experimentar esos llamados ahí donde estamos. Saludos, hermosa sobrina. Al Señor le interesa que conozcamos esos llamados de Dios, porque es su voz hablando al pueblo, para hacer, en esencia, lo que Él dice a través de este llamado, lo que somos en Él, y para hacer, esto habla de acción, ¿sí? Entonces, por algo, yo he estado aprendiendo muchas lecciones igual que tú en esta pandemia, pero por algo Dios permitió que se cerraran los templos, fíjate, que debo aclarar, no la iglesia sigue abierta, la iglesia sigue viva. Leti Escobedo, saludos, pero fíjate, cuando cierra es porque debiéramos nosotros dejar de ser esos activistas religiosos. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Muchos años, y como estaba rodeada de lo mismo, pues yo pensaba que así era el asunto, ¿verdad? 1000 actividades, centradas tan solo en ir a un lugar para estar ahí, María Raquel, saludos, para estar allí dando un servicio, ¿verdad? Que duraba un corto tiempo, unas horas, digamos, ¿no? Un día a la semana, 2 días a la semana. Pero hay iglesias que todos los días citaban. Y esas iglesias todos los días tenían entretenidos, porque era el tema, a sus miembros que fueran todos los días allí a alimentarse con la palabra, sí, alabanza, oración, sí, pero no les dejaban oportunidades de ser luz afuera. Y me acuerdo mucho de unas chicas que vinieron a la iglesia hace años allá en Juárez, y una de ellas me decía, cuando empieza a venir con nosotros, ¿cómo que nada más ustedes tienen 2 reuniones a la semana? ¿Qué voy a hacer con el resto del tiempo? Y le dije, dar testimonio en tu universidad, dar testimonio en tu familia, dar testimonio a tus amigos, ¿sí? Y ella de veras fue bien difícil, porque su idea de servicio, llamado, era actividades religiosas. Así que eran esas actividades. El día de los talentos, que ¿qué significaba? Vamos a sacar comida, vamos a vender para pro tal cosa, ¿verdad? No digo que sea malo, pero ese no es el llamado que Dios tiene para nosotros. Esa es una partecita. Aquí el asunto es que Dios está haciendo muchas cosas nuevas. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con el Señor, porque el lunes vino nuestro hijo Josué a darnos la buena noticia junto con su esposa, que vamos ya a abrir las instalaciones. Ahora son nuevas, y si quieres más información, a todos los contactos acá del Estado de México y el DF, vamos a estar en un lugar en Mundo E, que es una plaza comercial muy grande, y vamos a tener nuevamente la oportunidad, así con los límites, de podernos reunir, de podernos ver, por lo menos saludo de codo, saludo de puño, miradas, de podernos reunir. Pero, ¿qué quiso hacer Dios con esto? Que paráramos. Porque hubo una persona, no de mi iglesia, de otro lugar, donde dijo, yo extraño tanto servir ahora que está todo cerrado. Y le dije, pues sirve en tu casa. Y a muchos no les gusta, ¿no? Sirve en tu trabajo. Sirve en tu escuela, en tu universidad, sirve en tu empleo, sirve en la calle, sirve a los tuyos, sirve a los extraños, o sea, sirve. Ese es el llamado. Pero traemos una mente obtusa, ¿no? Así como los caballos, así como que así es, y nos quitan el así es y nos desencanchamos todito. Entonces, tenemos que ser luz afuera, porque el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz para anunciar sus virtudes. ¿A quién? ¿A los mismos de siempre? No, tenemos que llevar a otros, y a donde estamos,
el poder expresar el buen testimonio. No sé si hasta aquí el tema te lata, pero si te late, ponle allí, me late. ¿Por qué? Porque es necesario, América, un abrazo bien grande. Pero fíjate, yo fui bien religiosa. ¿Religiosa en qué sentido? De hacer lo que otros hacían y de no hacer lo que otros no hacían, ¿sí? Pero lejos estaba de mí la palabra de Dios como esa regla de fe y conducta que realmente yo decía profesar. Y entonces, si aquel iba a la fiesta, pues yo tenía el pretexto de ir a la fiesta. Si aquel se echaba uno que otro cigarrito, bueno, pues también yo tenía permiso. No que lo haya hecho, pero como que yo sentía que tenía permiso. Lenguaje vulgar, chistes sarcásticos, crítica, chismes, así como que, todo el mundo lo hace. No, 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 porque tenemos un llamado. Ahora fíjate, número 1, vamos al primer pasaje, 1 Corintios 1, 26, 27. Y el primer número se llama llamados a pesar de. Fíjate nada más, a mí esta palabra me impactó mucho. Fíjate lo que dice la Escritura. De una manera muy magistral escribe el apóstol Pablo. Hermanos, Iris preciosa, qué gusto saludarte. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que ustedes a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Y reitera, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Rosy, saludos. Isela, saludos. Oye, qué tremenda palabra. Fíjate, a pesar de, número 1, que no tenemos esa sabiduría como el mundo supone que debemos tenerla, ¿no? Que no somos pertenecientes a familias importantes y que no tenemos un rango de autoridad como el mundo lo ve. Guille, un abrazo. ¿Sí? Entonces, a pesar de, Dios nos hace acercarnos a Él con este llamado. A pesar de que no somos ni tan sabios, ni con autoridad, ni de una familia de linaje, pero Dios nos escoge ahora sí que de la nada para hacernos algo, alguien. ¿Sí? ¿Qué es ese alguien? Sus hijos. Y aparte de dones, y aparte de ministerios, el mejor título que tú puedas tener en esta tierra es Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Hijo del Padre Eterno. Yo quiero que te quedes con eso, Carmen, Claudia, quédate con eso. Y ya los demás roles, esto es aparte, pero el Señor dice que nos escoge para darnos sabiduría, para darnos autoridad y para hacernos parte de una familia muy importante, la familia de Dios. Fíjate. Y entonces nos escoge para avergonzar a aquellos que se creen sabios, que se creen fuertes y de la debilidad nuestra, porque yo me acuerdo de alguien ni me acuerdo de esa persona, pero alguien me dijo de esa persona que cuando supo que habíamos ido Adolfo y yo al seminario, me dijo, ¡ay, a poco ellos! ¿De veras? Así como diciendo, tan poca cosa, ¿no? Bueno, pues tan poca cosa Dios ha tomado y ha hecho algo para su gloria. Entonces, Dios te escogió para que al fortalecerte y darte sabiduría, avergüences con tu testimonio, sin pleito, a otros que no creen en Dios, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí que los llamados de Dios son hermosos y son para todos. Otro llamado del cual también el apóstol Pablo habla ahora escribiendo a los Gálatas es el llamados a libertad. Y fíjate lo que dice el 5:13 de Gálatas. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Fíjate, esto es bien interesante. No te pierdas, ve conmigo, ve en este tema, porque es bien importante en principio que tú tengas los llamados claros y ve anotándolos, ¿verdad? Y ahorita al final repito los 5, 6 con el del inicio. Y entonces a la vez puedas tú
discipular a otras personas aún dentro del pueblo de Cristo que no sepan esto, y cuando estás haciendo discípulos del nuevo creyente, ¿verdad? Entonces, fíjate, la libertad a la que Dios se refiere es la que describe su palabra. De viva México, somos libres y el desgarriate. Eso no es libertad, eso es libertinaje, ¿sí? Muchos jóvenes ya quieren irse de su casa paterna para hacer lo que ellos quieren, ya quieren estar en libertad. Y salen de una forma de vida para salir a una forma que desconocen y llegan a ser cautivos de esa forma diferente. Elizabeth, un saludo. Entonces, nunca hay que comparar esta libertad que Dios ha llamado, acuérdate, segundo llamado, a la libertad. Nunca hay que compararla con como el mundo la ve, ¿sí? El mundo se extraña cuando tú le dices, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no me drogo, yo ya no adultero, yo ya no fornico, yo ya no digo mentiras, yo ya no soy grosero, yo ya no digo vulgaridades, no critico, no participo del chisme, no soy envidioso, yo ya no me junto con los burlones, y la gente se le hace extraño. Entonces, ay, qué aburrido, porque era forma de divertirse, ¿verdad? Entonces, pero tú te diste cuenta que eran unas formas de esclavitud. Estabas esclavo a esa forma de actuar y de pensar. Entonces, nada que es con aquello que tú quieres hacer de lo que se te da la gana, ¿sí? No, pues es que yo quise y lo hice. Pero aquí el asunto es, hay que pedirle a Dios permiso en sumisión y en humildad. Como tampoco es concederse los deseos y caprichos que llegas a tener a costa de otros. Eso no es libertad. La libertad de expresión. Bueno, hasta la libertad de expresión tiene que ser con educación, con decencia, con palabras verdaderas, amables y correctas. El poder ser libre para expresarse no incluye el criticar, el ofender, el insultar, el humillar, el menospreciar. Eso no es estar en la libertad, ¿no? Y también cumplir el deseo carnal, ¿no? Yo puedo hacer lo que se me plazca. A mí nadie me manda, a mí nadie me ordena. El problema es que no estás solo en el mundo y siempre al seguir el deseo de la carne vas a afectar tu vida, pero también vas a afectar la de otros que te rodean y unos que te aman. Exigir que los sueños personales se cumplan, ¿sí? Como parte de mi libertad, no. La semana antepasada hablábamos acerca de los sueños en el programa de Mujer, Pasión y Valor de Ciudad Juárez, y hablaba acerca de esos sueños que reclamamos sean cumplidos cuando no han estado de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Te acuerdas lo que te decía al principio? El principio dice que el llamado de Dios es conforme a su propósito. Entonces, a lo mejor esos sueños los tuviste sin Cristo, pero vienes a Cristo y esos sueños ya no aplican porque no forman parte de ese propósito que tiene para tu vida. Entonces, no dar rienda suelta a esto, dice Pablo. O sea, no tenemos permiso de parte de Dios de hacer lo que se nos antoje. Discúlpame. Antes bien, dice Pablo apóstol, hagan morir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y yo, ¿sabes cómo los he enseñado a que se mueran? Dejándolos de alimentar, dejándolos de prestarles atención. La libertad de que habla el Señor es la de no tener límites en el servicio a otros, porque fíjate la relación que hace, ¿no? Está diciendo, no den rienda suelta a sus instintos, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Y aquí en lo que dice el Señor, no tengas límite en ser un siervo mío y en servir en donde yo te lleve y donde yo te ponga. Cuando tú descubres esto, Silvia, un abrazo. Fíjate. Entonces, todo el trabajo que haces cotidiano toma una visión de eternidad y una visión de recompensa divina. Porque aunque el jefe sea mal encarado, que no te paguen bien, no te den aguinaldos, trabajes horas extras y en casa nadie lo reconozca, porque ese tema de que la mujer que ama de casa no trabajamos, no, pues trabajamos más, ¿verdad? Y esa frustración de que nadie me reconoce, ¿sabes qué? Yo dejé de
ser víctima y de amargarme por esa circunstancia, cuando Dios sabe que yo sirvo en mi casa, los míos, desde que estaban mis hijos chicos, me quedó claro que mi primer ministerio, servicio, era la casa, el hogar. Y entonces, si ellos no agradecían, que sí agradecían, pero si no llegaban a agradecer, de Dios venía la recompensa. Entonces, hablando del llamado, otra vez más, a servir a otros por amor, dice la palabra. También, por esto se cerraron los templos. No sé si te llegó a pasar esa dualidad de acción, ¿verdad? En el templo, la persona, él o ella, eran unos, amables, bondadosos, pacientes. David, un abrazo, hijo de corazón. Pero fuera del templo, cuando uno llegaba a una visita a casa y decía, no, es que tu mamá esto, y tu papá esto, y tu hermano esto, y a ver, espérame, ¿de quién estás hablando? Porque aquí es todo lo contrario. ¡Wow! Oye, esto pega, ¿no? Esto pega. Entonces, ¿por qué cierra el Señor los templos? Por todo aquel que descubrió don de servicio. Pero déjame te aclaro. Los del don de servicio es así como el extra de servir, pero todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a ser siervos. Y entonces, si nada más por muchos años yo limitaba mi servicio a Dios, haciendo alguna actividad religiosa, por muchos años dirigí coros, niños, jóvenes, adultos, etcétera. Puse obras navideñas, de resurrección, de verano, etcétera. No es malo. Pero yo pensaba que eso era el servir a Dios, ¿sí? Daba clases bíblicas. No es malo. Pero el asunto es que llegar a casa y hacer el trabajo de casa era pesado, era difícil. ¿Por qué? Porque el concepto de llamado, de ministerio, de servicio se quedó allá. No estaba el lunes vigente con toda la ropa que lavar, la casa que limpiar, las cosas que atender. ¿Me estás entendiendo? Olga, Caro, saludos. Entonces tenemos que ampliar a los llamados de Dios. Te invito, si te acabas de conectar, que veas esto desde el principio, porque estamos hablando de los llamados de Dios. Estamos en el número 2, llamados a libertad. Una última reflexión en cuanto al número 2. También en este tiempo se están empezando a abrir los templos en muchos lugares. Por favor, tienes que cambiar tu actitud, ¿sí? Y me queda claro que si tienes unos tiempos excelentes y preciosos de adoración a Dios, es que vas a bajar al valle del endemoniado y vas a tener que hacer algo con esa persona en necesidad, ¿sí? No nada más es que pasé un buen rato que complació tu alma. Hay que ver el diario vivir en servir a otros donde sea y a quien sea. Al conocido, al amado, al extraño, al que recién llega a tu vida. Entonces aquí el llamado es a tener esa libertad para servir. Fíjate qué maravilloso. Número 3. ¿A cuál esperanza he sido llamado? Esta pregunta hazte en la personal. Dice Efesios, escribiendo Pablo, porque me encontré mucho de este llamado en las cartas. Si tú te fijas, estoy sobre las cartas, ¿no?, del apóstol. Romanos, Gálatas, ahorita estamos en Efesios. 1, 18, 19. Pido a Dios que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Ahí está el llamado. Otra vez. Pido a Dios también por ti, por ti, por ti, por ti. Que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia al resucitar a Jesucristo. Fíjate. Entonces este llamado es para que tú recibas, y esta petición yo la voy a hacer esta mañana a favor tuyo, pero tú tienes que hacerla a favor de ti mismo y luego de otros que ves que están en la oscuridad. Déjame te digo algo, aún los que van a la iglesia, mira, ese adolescente que sientas al lado, ese niño ya mayorcito, ¿no?, que se llevan el celular, están jugando mientras la hora del culto, están en la oscuridad. No les ha iluminado la luz de Cristo. No están siendo atraídos a su presencia, a su palabra. Y no es que hagan lo que otros hacen, no. Tú tienes que orar. Esta oración ilumina la mente de tal, de cual, ¿verdad?,
para que sepa cuál es la esperanza a la que ha sido llamado, porque si está allí, porque si tiene vida, porque si tiene oídos, si tiene ojos, entonces él tiene que descubrir la gloriosa y rica herencia que Dios ha dado al pueblo santo. Esta petición yo te diría que sea diaria, hasta que estés viendo su cumplimiento en tu vida y en la vida de los tuyos. A esto yo le llamo el proceso de renovación y cambio, porque otra cosa que he visto a lo largo de mis años de consejera es que muchos que vienen a la iglesia no han tenido ese proceso de renovación y transformación. Por eso no entienden estas cosas. Por eso aburre la palabra, por eso se estancan en oración con frases repetitivas, por eso si están aprendiendo unos cantos y les ponen unos nuevos se molestan porque qué dificultad el aprender otras cosas. Hermosa Loida, alumna amada, un saludo. Número 2, comprender que hay una gloriosa y rica herencia divina. Y Dios me decía en la mañana, acuérdate, todas las veces que yo he suplido tu casa, y cuando ha faltado cierta economía es porque tú has hecho mal uso de los recursos que te di. No fuiste buena administradora. Yo te digo esto también a ti. A veces nos quejamos, ¿verdad? Quiero ganar más en el trabajo. Y a veces hasta haciendo tranzas, ¿no? En las ventas. Déjame te digo algo. Cuando tú comprendes que de Dios viene la rica y gloriosa herencia, eso significa su reino, eso significa su provisión, eso significa su sustento. Y aprendes con este llamado en esperanza a responderle a Dios, administra los recursos pocos o muchos a tus ojos. Porque me queda claro, yo no sé si tú lo has experimentado, pero lo que te hace llegar Dios con su bendición y tú lo administras con su sabiduría, es más que suficiente no solamente para suplir lo tuyo, sino aún para compartir con otros. Comprende que hay una rica herencia. Pablo también dice que somos coherederos con Cristo. Fíjate qué maravillosa. Ahora, reconocer día con día lo grande y sin límites de su poder que obra en mí, en ti, en mí. ¿Sí? Es que esto es grande, esto es sin límites. ¿Cómo Dios obra? Ahora que te cuento que tenemos nuevas noticias en cuanto a 24/7, cambio de local, oportunidad de recibir en cada culto 100 personas con la sana distancia, que es maravilloso. En el otro lugar nada más podíamos recibir 30 y 15 eran entre alabanza y servidores, imagínate, ¿no? Pastores. Entonces, no, pues era muy poquito el aforo. Cuando vienen estas noticias, la verdad es que yo puedo reconocer lo grande y sin límites que es Dios, que da la gracia para encontrar ese lugar, para tener el precio accesible y que da los corazones dispuestos a seguir apoyando esta obra 24/7 para que obre a través de nosotros, ¿no? Entonces, todo eso se basa en el mismo poder que mostró resucitando a Jesús de los muertos, ¿sí? El mismo poder que se ejecutó para que un cuerpo muerto como estaba Jesús y deshecho, destazado como lo dejaron, ¿verdad?, volviera a tener vida y toda. Fíjate, el ejemplo que me gusta mucho citar en esto es cuando Jesús, una vez resucitado, se presenta con sus discípulos en varias ocasiones, pero una de ellas hasta se sentó a comer pescado y pan. Fíjate, también estaba su cuerpo, su sistema digestivo, sus nervios, su corazón, sus pulmones, todo, ¿sí?, que pudo comer. Entonces esto significa que es maravilloso su poder. Entonces aquí encontramos algo bien precioso. Número 4. Llamados a ser puros sexualmente. Y ve lo que dice la palabra. 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8. Yo te voy a leer el 7 y el 8, pero tú tienes que leer desde el 3, ¿sí?, para que veas el contexto general, pero quiero destacar esto. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas, no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Caro, un gusto saludarte. Fíjate qué hermoso. Este llamado es uno de los más ignorados, por lo que muchos creyentes se dan permiso. Y yo soy testigo, y soy testigo mudo, porque yo no voy a exhibir a nadie. Pero yo he descubierto en la consejería, cuando me abren el corazón, a muchos que siendo solteros andaban fornicando, ¿no? Y luego quieren que les vaya bien.
Cuando su cuerpo, que es templo del espíritu, participó de impureza sexual, ¿cómo quieres que te vaya bien en el terreno íntimo? Porque dice que es un pecado la fornicación contra el propio cuerpo y cobra factura muy elevada, ¿no? Y soltero me incluyo aquellos porque ahora se denominan solteros los divorciados, ¿no? O los que están viudos, ¿no? Tienen un título, pero aquí en este caso no hay permisos para tener relaciones íntimas si estás soltero, divorciado, separado, nunca casado, viudo. No hay permiso, ¿eh? No hay permiso. Entonces, se pasa por alto esto. Ale Iracheta, saludos. Rebeca León, saludos. Y entonces el otro tema es adulterar, estando casados. ¿Por qué? Porque pasan por alto esta escritura. Mira, de hecho en esta escritura dice que Dios nos ha llamado a ser santos, o sea, nos ha apartado, eso significa ser santo, apartado. Ese es el llamado, a ser suyos, a pertenecerle a Él, ¿sí? A vivir puramente. Entonces aquel que es casado y se da permiso de adulterar, ya fue gobernado por las tinieblas y por los deseos de su carne. Y entonces está pasando por alto esta escritura. Y entonces vemos que el llamado es a no vivir en impureza y sí en santidad. Es no participar de todo aquello que el mundo dice que es común, porque todo el mundo lo hace. Y dejar prácticas sucias, vulgares, que contaminan. Estas prácticas, déjame te digo, van desde la niñez, pasando por la adolescencia, juventud, edad adulta. Y cuando tú has conocido al Señor en cualquier etapa de esa vida, ¿sí? Tú necesitas aprender a alinear tu forma de ver tu vida sexual. Y eso incluye desde tu forma de pensamiento, tu forma de ver a otros con deseo, con codicia, ¿verdad? Con seducción, con esta situación sensual, pornográfica, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Tú necesitas ir a la cruz de Cristo a hacer un repaso de todo esto. Y ahí te da algo más que casi no se enseña en las reuniones de matrimonios, por ejemplo. Aún en el matrimonio, pareja, varón, mujer, la relación íntima sexual, Dios le pone límites. No se vale de todo, ni como quieras, ni por donde quieras. Está establecido una vagina y un pene, y esa es la manera. ¿Sí? Ya si quieren por otros lados, ya están en impureza. Porque dice el apóstol Pablo cuando escribe a Tesalonicenses, no hagan como los paganos que no conocen a Dios. Y eso hace la gente que no conoce a Dios, se guía por sus instintos, se guía por sus deseos carnales. Ayer me escribía alguien y me decía, no, es que yo participé desde muy chica en mi casa, mi hermano llevó un libro de 400 formas de sexo y ella se lo embebió. Y entonces desde allí sus conceptos de sexualidad fueron completamente distorsionados, de acuerdo a la ley de Dios, y sucios. Entonces ella, pues veía normal tener varias parejas, o hacer dúos o tríos, tú sabes a lo que me refiero. Y entonces van a la iglesia, siguen yendo a la iglesia, no se tocan estos temas y piensan que Dios está de acuerdo. No, aquí está esta palabra. Aquí está esta palabra. No hay que despreciar estas enseñanzas, porque dice Pablo que el que desprecia esta enseñanza, que no viene de hombre, sino de Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo, está ofendiendo al Creador. Entonces el llamado a ser puros es cerrar puertas, cerrar oídos, cerrar ojos a todo aquello que está en contra. Series con alto contenido erótico, novelas, literatura, canciones, películas, toda esa expresión, ¿no? Que sea escrita, que sea visual, fotos. A mí me disculpan, mira, si yo veo algún contacto, nunca bloqueo a nadie, pero si yo veo a una chica que la única foto que saca es mostrarme su belleza y parte de sus senos, nunca le voy a decir ni hermosa, ni bonita, nada. ¿Sí? Pero ni le voy a dar like, porque cuando ya no le das like a algunas publicaciones muy seguido, dejan de aparecer sus notificaciones. Porque es una forma de ofrecerse. Una ocasión le llamé la atención a una joven y se ofendió mucho, ¿no? Porque puso su foto de perfil una pose que estaba acostada con un atuendo muy sensual. Digo, estás invitando a quién, pues a todo aquel que quiera ver. Igual no pasa de ahí, no, sí pasa, circula.
toman esa foto y la empiezan a hacer circular y empiezan a dar rienda suelta a sus fantasías. Entonces, como hijos e hijas de Dios tenemos que, tú puedes publicar en tu Face lo que quieras, pero nada más te digo algo. Lo que quieras que dé gloria a Dios. Hasta fotos familiares, pero que den gloria a Dios. Y entonces vemos que si no hemos atendido este llamado seriamente y alinearnos, ¿no? A decir, yo casada por muchos años, yo no tengo permiso de ver a otro hombre, punto. Nada, ni para admirarlo, ni para decirle algo lindo, ni para comérmelo con los ojos, nada, nada, porque dice que el que mira para codiciar, ya adulteró. Mis ojos se dirigen a otro lado, se dirigen a Jesús para pedir su ayuda. Marta, un gusto saludarte, hermosa. Entonces, este tema de llamados a ser puros es bien serio. Analiza qué canciones escuchas, qué libros lees, qué revistas lees, qué series, qué Netflix, qué lo que sea, ¿verdad? De eso. Analiza, ¿sí? ¿Qué conversaciones tienes? Porque aún el poder platicar, dice Pablo, no hablen de estas cosas, ni aún las mencionen, ¿sí? Entonces, si tú quieres un consejo de alguien sabio en tus relaciones íntimas con tu marido, con tu esposa, tú necesitas un consejo sabio de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, pero no la vecina, pero no la amiga, y menos si es incrédula, ¿no? Entonces, el quinto llamado, hay mucho para hablar de este tema, el número 5, pero yo te dije que iba a hablar del 5 llamados y no quiero dejar ninguno fuera de estos. Así que fíjate, número 5, si te has perdido los anteriores 4, los anteriores 3, léelo. Lo bueno que se queda grabado y desde el principio lo puedes ver. Y por favor, dame tus reacciones, a mí me interesa saber si de alguna manera está hasta, no me tienes que decir en público, hasta un mensaje por Messenger o por WhatsApp, dime qué tocó Dios a tu vida, qué llamó Dios a tu corazón. Un quinto llamado, que no son todos, yo nada más saqué 6 en este estudio. Dios nos llamó a ser su pueblo santo. Fíjate, Dios nos llamó a ser su pueblo santo. Segunda Timoteo 1, 9, 10. Dios nos salvó y nos ha llamado, otra vez ahí está el llamado, a formar un pueblo santo. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Este llamado es precioso. Fíjate. Tú y yo no éramos pueblo. Acuérdate que hubo un pueblo elegido por Dios, Israel. Dios bendiga a Israel. Dios hable al corazón de Israel. Dios traiga la paz, pero del Mesías a Israel, no nada más de la guerra. ¿Sí? Y ellos eran el pueblo elegido. Ahora, ¿por qué eligió a Israel? Pues porque Dios es soberano y a Él le plació elegir a Israel. Punto. Aquí no nos vamos a poner a discutir por qué Él eligió a México, por qué no eligió a Brasil. No lo sé. Por buenos, claro que no, y lo dice también ahí en Deuteronomio. No crean que fueron escogidos por buenos, ¿sí? Fueron escogidos por gracia, por misericordia, igual que tú y yo. Entonces, Él nos ha hecho formar parte de un pueblo santo, ahora otra vez apartado, ¿sí? No metido en una torre a la punta para que no cometamos pecado, no. Ese apartado para Él, para cumplir su propósito, su voluntad, sus llamados, ¿verdad? Y entonces dice que este propósito por el cual Él nos ha llamado, también extiende su bondad que ha tenido para con nosotros desde la eternidad. O sea, esto es maravilloso porque Dios ha sido bueno contigo y conmigo desde antes de conocerle, ¿sí? Desde que nacimos, donde vivimos diferentes alteraciones familiares, con los padres, con los hermanos, que se dio una adopción. Yo en la mañana pensaba mucho en los hijos adoptivos. Y de veras, o sea, ellos necesitan un trato muy especial para entender que si bien papá y mamá los abandonaron, Él los recoge, Él se hace cargo. Pero a mí me queda claro que la bondad de Dios nos ha acompañado todo el tiempo. Porque si no fuera así, yo di un saludo bien grande. Si no fuera así, esa bondad de Dios, hubiéramos sido destruidos hace mucho tiempo, ¿sí? Yo algo que disfruto todo el tiempo es esa bondad. No la merezco.
es inmerecida. O sea, me queda claro que es parte de la esencia de Dios y de la gracia de Dios. Y esta bondad de Dios, este habernos hecho su pueblo y mostrado su bondad manifestada en Jesucristo, nos da la oportunidad de disfrutar la vida eterna. Por eso te digo sinceramente, ¿sí? Yo tuve COVID y yo no sé ni cómo lo pasé porque no me di cuenta que lo tuve, ni atención médica tuve de la tierra, pero tuve la del cielo. Y me queda claro que si en ese tiempo me hubiera ido, Elizabeth, vi un saludote, yo sabía dónde me iba, no por buena, no por guapa, por la gracia de Jesucristo, por su bondad tan grande y tan maravillosa, que no solamente nos la muestra aquí en la tierra en medio de tanta maldad, Él nos muestra su bondad, a pesar de no merecerla. Y luego nos acompaña esta bondad, como dice el salmista, que nos va a acompañar hasta más allá de la vida, ¿no? En la muerte. Esta bondad se mostró en Jesús al destruir el poder que tenía Satanás sobre la muerte. Por eso los cristianos creemos lo que dice Cristo, por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? Y el poder de su evangelio. Si Él dice que el enemigo no tiene potestad para quitarnos la vida, yo lo creo. Ahora, ¿que hace sus intentos? No lo dudo. Pero mientras Dios no le dé permiso, no va a poder lograrlo. Por eso tantas veces obra así como tratando de convencerte que eres tú el de la grandiosa idea de terminar con tu vida, ¿sí? Pero claro que no, porque la vida tuya, si tú tienes a Jesucristo, no te pertenece. Él es tu dueño. Dios es tu dueño. Y tu cuerpo es su templo. O sea que nuestro, el respirar temporal. Entonces, nos ha dado vida eterna. Yo te quiero preguntar a ti que estás a lo mejor muchos años en la iglesia, no es garantía de haber nacido de nuevo. Realmente, si tú llegaras a morir hoy, ¿sabes que hay un lugar al lado de Dios en la eternidad, por siempre y para siempre? ¿Sabes eso? Yo sí lo sé, por su gracia. Sí, en Jesús, por medio de Él. Le arrebató al enemigo el poder de la muerte, el imperio de la muerte, una vez que Él fue resucitado y ascendido a la presencia del Señor. Y que vamos a morir probablemente, ¿sí? Ya sea de viejitos o de algún padecimiento. Pero te digo algo, si tú has seguido estos llamados de Dios, como el ser ese pueblo santo, como ser puro sexualmente, ¿sí? Y incluía en esto, ¿verdad? El hecho de que se haya ido el marido o te haya puesto el cuerno, se hayan divorciado mientras tú estás en casa. No tienes ningún derecho de tener pareja. Hasta que sanes tus heridas de esa relación rota, pidas permiso al Padre conforme a propósito y voluntad. Puede ser una nueva relación, pero así como que vamos probando y vente a vivir conmigo, claro que no. Eso es impuro a los ojos de Dios. Tener clara cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Tener claro el llamado a la libertad. Tener claro el llamado a pesar de no ser las mejores personas. Y tener claro que somos llamados por Dios para amarle, seguir su propósito, y entonces todas las cosas obran para bien. Sí. Yo te invito para que abras tu mente y tu visión a lo que es el llamado de Dios, los llamados de Dios. De veras, Dios bendiga a esas personas que sienten de manera particular ir a un seminario a prepararse para estar en un liderazgo, en un ministerio que Dios les haya determinado. Pero que estos siervos enseñen a los suyos que todos somos llamados, en primer lugar, a pertenecer a Jesucristo. ¿Sí? Somos suyos, Él es el dueño. Y en segundo, que el llamado es ministerio, es servicio, donde sea, con quien sea. No nada más a un día, a una fecha, a un evento, sino constantemente. Y que hayas placer en servir en tu casa, de tal manera que puedas rendir a Dios alabanza y adoración, aún en un lavar trastos o en cambiar una llanta o el pañal del niño. O sea, en todo eso, entiendas que estás sirviendo, que estás enseñando. Déjame te cuento que ahora que mi madre está ya por cumplir 97 años,
es como una niña en algunos aspectos, ¿verdad? Como no ve bien, no oye. Entonces ella riega cosas, tira cosas, ensucia cosas. Y me dice mi esposo, ay, tu mamá tiró. Le dije, sí, amor. Y eso es todos los días. Pero cuando me pongo a pensar todo lo que ella a mí me limpió, cuando yo nací, cuando yo crecí, cuando era pequeña, no estoy más que correspondiendo a esos actos de servicio. ¿Sí? Y así, lo que nos toque vivir. Y no es, lo comparto como un testimonio, no es para publicarlo, ni dice, ay, qué buena es Araceli. No, no, no. Tengo claro el llamado, así como es ministrar la palabra, que es algo que me apasiona. Ministrar los corazones, que es algo que me bendice en enorme manera. Ahora que vamos a poder volver a ver a nuestra gente de la iglesia, vamos a poder tener con muchas limitantes, ¿no? Esas ministraciones personales, esas reuniones de mujeres amadas, vamos a volver a tenerlas, ¿no? Esos discipulados. Entonces, me apasiona hacer todo eso, pero también me debe de apasionar lo que hago diariamente a favor de mi esposo y de mi madre, de mis hijos cuando tengo oportunidad de servirlos, de mis nietos, de mis vecinos. Yo necesito tener claro que los llamados de Dios son para todos. Ponte tu mano aquí en el pecho y di, para mí también, para mí también. Por mucho tiempo, al iniciar el ministerio, mi esposo y yo, llegamos a iglesias donde la gente pensaba que el pastor tenía que hacer todo porque para eso le pagaban. Fíjate, ¿sí? Entonces, tengo un hermano que está batallando mucho con su congregación, ¿verdad? Allá en el norte, porque la gente piensa que para eso le pagan, para que él haga lo que ellos no deben hacer. Me gustaría mucho que les compartieran este mensaje. ¡Hey, hermanos del norte! ¡Hey! Todos somos llamados a ser siervos. Todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a ser suyos, a ser santos, a ser apartados para Él en el diario vivir. No cristianoide de domingo, sino en el diario vivir. Yo quiero invitarte para que tú ores conmigo en esta hora. Y si no habías tenido esta visión de los llamados de Dios, se lo confieses a Dios. Yo al estar haciendo ese tema le dije, Padre, perdóname, porque pasé por alto alguno de estos pasajes. Ve aquí, un abrazo. La gran mayoría los tenía bien claros. Los tengo claros y los practico. Pero otros así como que no los tenía tan claros, y cuando Dios me llevó a estas escrituras, me queda claro, ¿sí?, que necesito aprender y seguir aprendiendo, a expandir mi mente y mi corazón, aquello que Dios me quiere enseñar, que a lo mejor yo decía saber, pero no estaba practicando. Así que ahí donde te encuentres, inclina tu rostro y dile al Señor con todo tu corazón, Padre amado, eterno y santo, aquí estoy tratando de entender, por lo tanto pido, mi Señor, que tú me des esa hermosa luz que ilumine mi mente, para que sepa cuál es la esperanza a la que me has llamado, la herencia rica que tengo en ti y el poder tan grande y sin límites que actúa en mi vida, como el que actúa en Jesucristo al levantarlo de los muertos. Hoy te pido en oración, y que sea parte de mi oración de cada día, que esa luz me ilumine la mente, que entre en un proceso serio de renovación y cambio, para que yo pueda entender tu palabra. Y cuando yo vea a mi alrededor a ese esposo, a ese hijo, a esa hija, a esa suegra, a esa madre, a ese padre, a esos hermanos, a esos amigos, a esos familiares que están en oscuridad, yo voy a estar orando de esta manera, no solamente por salvación, sino porque les ilumines la mente para que puedan comprender la esperanza a la que han sido llamados. Y que yo me aferre a esa bendita esperanza que me has dado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que al haberme hecho libre del poder del pecado y del poder de la carne y del poder de mí mismo, del egoísmo, me permitas vivir una libertad santa, Señor, no para hacer lo que se me dé la gana, sino para hacer aquello conforme a tu propósito, sobre todo servirte a ti y servir a otros con amor.
Pero también, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú me ayudes a darme cuenta que me has llamado a ser parte de un pueblo santo que tú elegiste y que me diste, Señor, esa sabiduría, esa autoridad y ser parte de una familia para avergonzar a aquellos que me menospreciaban, me criticaban, me señalaban, y que puedan ver un testimonio poderoso de lo hermoso y real que tú eres, Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que pueda yo aceptar con humildad y sencillez este llamado a ser puro sexualmente, no solamente a privarme de relaciones íntimas ilícitas, sino de jueguitos sexuales, de ese tipo de seducción y de atracción que complace tanto, el vestirse de una manera impropia, las miradas, la forma de caminar. Y si eso es lo que muchas mujeres quieren, qué triste, Dios, porque yo creo que no las diseñaste para ser solamente artículos de placer. Señor, que podamos tener en claro que esta enseñanza que tú das en Tesalonicenses 4 no es para despreciarse, porque no es de ningún hombre, sino tuya, Dios, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo. Yo te ruego de manera muy particular por aquellas personas que viendo esto, solteras, sin pareja formal como en el matrimonio, se están dando el permiso de fornicar, para que tú traigas convicción de pecado y de perdón, como también que está coqueteando con el adulterio o que está en el adulterio, o que están viviendo los efectos del adulterio. Y Señor, que me guardes de vivir cualquier participación impura, ya sea en películas, en series, en literatura impresa, en canciones, en expresiones de todas las formas, Dios. Esos programas donde exhiben la vida íntima, vulgar, sucio, que contamina tanto. Que nuestra principal preocupación no sea el COVID, sino nuestra principal preocupación no sea contaminarnos con el pecado que el mundo llama normal. Y yo te llevo a tu presencia a toda persona que está en este momento viendo esta transmisión, que examine, guiada por tu Espíritu desde su niñez, adolescencia, primera juventud, juventud adulta, adulta madura, adulta avanzada, que si conociendo al Señor participó de lo impuro y nunca lo ha reconocido y confesado, lo pueda hacer hoy a solas en tu presencia. Y que a esas personas que están casadas, Señor, que honren el matrimonio, no permitiendo ese tipo de expresiones que van contra natura, que denigran, que hacen sentir a la persona de una manera humillada, usada como objeto y luego abandonada, porque tú no respaldas eso. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que tengas misericordia de cada uno de nosotros que somos tu pueblo santo. Y gracias por habernos hecho tu pueblo, no por algo que nosotros hicimos, sino conforme a tu propósito y voluntad. Gracias por la vida eterna, porque esto no se termina aquí con los 70, los 80, Señor. Esto continúa en la eternidad, en tu presencia y en los cielos donde Jesús fue a preparar el lugar. Gracias por tu bondad, porque tú, Señor, a través de tratarnos con tanta bondad, nos has dado vida y oportunidad de vida. Por haber destruido el poder de la muerte, el poder de Satanás, y por el Evangelio bendito que hemos recibido las buenas nuevas, tenemos vida eterna, desde ahora y para siempre. Amén. Gracias por Jesús y tu Santo Espíritu. Amén y amén. Mis amados, un gusto bien grande el poder comunicarnos, y espero en el Señor que sigamos en contacto. Ya sabes, si algún consejo, alguna pregunta, alguna petición de oración, a través de Messenger me puedes localizar y es algo entre tú y yo nada más, y con todo gusto. Y espero en el Señor para todos aquellos que están interesados en nuestra plataforma de Zoom, nuestro tema, que probablemente arranque a partir de junio, que falta un par de semanas. Está muy interesante, es la consejería bíblica, ¿sí? Esto va a estar, ya tengo el temario, ya tengo la asesoría de una persona especialista en Zoom para que me asesore en estos temas, y yo nada más te digo, estate al pendiente, lo voy a hacer llegar con oportunidad, no hay límite, así que
por favor, está al pendiente y orando también por tu servidora para que pueda darte lo que he recibido del Señor. Un abrazo, con mucho cariño y en el amor de Jesucristo. Y nos vemos la próxima oportunidad. Bendiciones.